virus, bacterias, parásitos. ¿Existirá un método para identificarlos y eliminarlos a todos? En 1930, 40 médicos organizaron una cena de gala en honor al doctor que había descubierto la manera de acabar con todas las enfermedades. Él es el doctor Royal Raymond Rife, bacteriólogo. Antes de hablar de él, hablemos primero de los pioneros. Y este libro, Cazadores de Microbios, escrito por el Dr. Paul de Croft, nos cuenta historias que relatan la audacia, la tenacidad de aquellos primeros investigadores que, movidos por una gran curiosidad, exploraron en un mundo nuevo y maravilloso. $350 años atrás, se podía decir que la vida era más sencilla. La mayoría de la gente se dedicaba al campo. Las explicaciones para las enfermedades y la muerte provenían mayormente de creencias o alguna explicación divina, y la mayoría lo aceptaba como tal. La ciencia no era un concepto que se entendía en esos tiempos. Cuando digo que descubrieron un mundo nuevo y maravilloso, es en serio. Anton van Leeuwenhoek, 1632, Países Bajos. Él era un conserje que, por el motivo de solo hablar holandés, pasó por ser un hombre ignorante, ya que el holandés era un dialecto despreciado por el mundo culto. Era considerado lengua de tenderos, de pescadores, de cavadores de zanjas. Pues este ignorante conserje fue quien descubrió la vida microscópica. Anton llevó a cabo la primera explicación precisa de los glóbulos rojos en la sangre. En 1677 descubrió
los espermatosos. En 1680, la Real Sociedad de Londres lo admite como miembro y la Academia de Ciencias de París lo admite como miembro en 1699. Lázaro Spallanzini, Italia, 1729. Él refutó la teoría de la generación espontánea de Needham cuando repitió su experimento, demostrando que no existe la generación espontánea de la vida, y confirmó que los microorganismos son seres vivos. Louis Pasteur, 1822, Francia. Químico francés, cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y en la microbiología. En una serie de cuidadosos experimentos, Pasteur descubrió que al calentar el vino a 55 grados, mataba a las bacterias sin arruinar el sabor. Este proceso después se conoció como la pasteurización. Salvó a la industria vinícola y consolidó su fama. También logró combatir en 1882 un gran mal que azotaba a la humanidad. Una enfermedad la cual casi todas las personas que se infectaban morían: la rabia. En 1885, el doctor Louis Pasteur inyecta una serie de vacunas nuevas contra la rabia a un niño al que había sido mordido por un perro con rabia. El niño sobrevive. Robert Heinrich Hermann Koch, 1843, Alemania. Médico y microbiólogo, descubre el bacilo de la tuberculosis en 1882, así como el bacilo del cólera en 1883. El trabajo de Koch consistió en aislar el microorganismo causante de esta enfermedad y hacerlo por cultivo puro, utilizando para inducir la enfermedad en animales de laboratorio y en su caso de la cobaya. Robert, por cierto, fue el primer cazador en recibir el premio Nobel. Emil von Behring, 1854, Alemania. En 1890, descubrió la antitoxina del tétanos, junto a su homólogo, el japonés Chibasuburo Kitazu. Descubrieron que al inyectar suero sanguíneo de un animal afectado por el tétanos de otro, se genera inmunidad a la enfermedad en el segundo. Comprobaron que los animales inmunizados contra el tétanos presentaban esta cualidad porque debía de disponer de alguna sustancia capaz de controlar la infección. En 1891 trataron un suero a una niña enferma de diftería, salvándole la vida. Esto hizo sospechar a Behring la existencia de unas sustancias que llamó antitoxinas, que eliminaban las toxinas segregadas por las bacterias
lo que supuso un gran avance en el conocimiento de las defensas corporales. En el caso del tétanos y la difteria, von Behring provocaba la inmunidad con el suero de un animal infectado. Behring recibiría también el premio Nobel. Elias Menichkov, 1845, Francia. Formula la teoría de la fagocitosis de la inmunidad, que explicaría la capacidad del cuerpo humano de resistir y curarse de las enfermedades. La fagocitosis es un proceso por el cual un tipo de célula inmunitaria que puede rodear y destruir microorganismos, ingerir material extraño y eliminar células muertas. Elias Menichkov también recibiría el premio Nobel. Ronald Ross, 1857, Reino Unido. Ronald Ross y Battista Grassi, en 1899, estos dos cazadores de microbios habían demostrado que una especie de mosquito era el criminal responsable del misterio del paludismo. En 1888, Ronald Ross se dedica a examinar al microscopio la sangre de los indios atacados de paludismo y descubrió que era debido a desarreglos intestinales. Battista Grassi era un experto en cuestión de mosquitos. Grassi descubrió una especie de mosquito chupador de sangre característica y definida llamada saranzón. Descubrió que no son los hijos de los mosquitos, sino los mosquitos que han picado a un palúdico los que transmiten la enfermedad. Ronald Ross hizo que los mosquitos chuparan sangre de personas infectadas con malaria y en 1897 encontró el parásito de la malaria. Ronald Ross recibe el premio Nobel. Paul Ehrlich, 1854, Alemania. Se dedicó al estudio de la hematología y posteriormente se dedicó al estudio de la inmunidad. Descubrió un método para colorear y clasificar las células blancas de la sangre. También descubrió los mastocitos, tan importantes en los procesos alérgicos como posteriormente se demostró. Junto con Behring y Kitazoto, Ehrlich consiguió inmunizar el cuerpo de antitoxinas. En sus investigaciones sobre los anticuerpos se fundó la moderna inmunología. También recibiría el premio Nobel. Estos honorables hombres, mencionados en el libro Cazadores de Microbios, han sido reconocidos por su invaluable contribución a la ciencia, a la salud, a la conservación de la vida del ser humano. Sus descubrimientos, por lo general, fueron bien recibidos por todas las sociedades. Gracias a sus descubrimientos, se desarrollaron laboratorios, grandes laboratorios. Estos cazadores de microbios no afectarían a ninguna industria.
¿Royal Raymond Rife? Sí. El Dr. Royal Raymond Rife nació en Omaha, Nebraska, 1888. Inesperadas muertes en su familia marcarían su vida. El Dr. Rife fue el segundo hijo, pero su hermano mayor moriría en la infancia de una enfermedad. Perdería a quien sería su único hermano. A los 8 meses de nacido, su madre moriría de otra enfermedad. También perdería a un padre. Su padre era ingeniero mecánico. Trabajaba de 14 a 16 horas al día. Como no podía hacerse cargo de su hijo, lo dejaría en manos de su hermana. Sería ella quien lo criaría como su propio hijo. Pero la tía Nina Colger Rife no criaría a un niño triste, solo y deprimido. No. Ella criaría a un cazador. Rife, el cazador vengador de enfermedades, decidiría que su mejor camino para la venganza sería convertirse en un médico. Y fue a la Universidad de Johns Hopkins. Al comenzar su entrenamiento, descubrió que el verdadero camino para encontrar su presa sería convertirse en bacteriólogo. Entonces fue a la Universidad de Heidelberg y ahí trabajó mucho en su campo de interés, el cual incluyó fotografiar muchos especímenes por medio de microscopios. La Universidad de Heidelberg, por su gran contribución, le otorgaría un doctorado honorífico de parasitología en 1914. Su camino estaba trazado. Estaba claro que la mejor manera de encontrar a sus antiguos enemigos sería a través del microscopio. Así que desarrolló un interés por la óptica, lo cual lo condujo a Nueva York, donde desarrollaban entonces y aún hoy en día los mejores microscopios del mundo, la compañía Zeiss Works, Zeiss Microscopios. El doctor parasitólogo Rife estudiaría ahí con el ingeniero senior Hans Luckel de 1904 a 1908 y aprendería todo sobre óptica y microscopios. El valiente cazador, con su brillante ciencia, sus conocimientos de óptica, bacteriología y parasitología, estaba destinado a comenzar una increíble travesía de descubrimientos. Este viaje comenzaría con mudarse a California, donde se estableció en Point Loma. Ahí también el valiente cazador conoció a Mamie Quinn, de quien se enamoró profundamente. En esos tiempos habían muchos prejuicios. Al valiente Rife nunca le importó. Se casaron en 1912 y vivieron felices por 45 años. De 1915 a 1920, el Dr. Rife trabajó en su laboratorio privado identificando y clasificando organismos que causaban muerte. Para 1920, estaba frustrado con los microscopios estándar por sus límites de magnificación. Para entonces se encontraba trabajando con células cancerinas y las causas de muerte. Los microscopios estándar de esos tiempos, como los microscopios estándar de nuestros tiempos, solo podían magnificar microorganismos hasta 2500 veces su diámetro. El Dr. Rife sentía que con esa limitación nunca podría encontrar la verdadera causa de muchas enfermedades. Así que construyó su propio microscopio.
el microscopio universal. Para esos tiempos, el Dr. Rife ya comenzaba a utilizar instrumentos de frecuencia. En una entrevista para el Evening Tribune, le dijo a un reportero en mayo 6 de 1938 que estaba experimentando con estímulos eléctricos en varios microorganismos y que podía identificar una individualística diferencia en la consistencia química de los organismos muertos. Vio la diferencia de las características eléctricas y observó polaridades eléctricas en los organismos. Las variadas especulaciones en las observaciones de pronto le presentaron un asombroso pensamiento. ¿Qué pasaría si yo expongo estos microorganismos a diferentes frecuencias eléctricas? Y con ese revolucionario pensamiento empezó a juntar todos los instrumentos necesarios para producir las altas frecuencias, tubos de prueba, equipo bacteriológico, jaulas para roedores, cámaras para fotografiar especímenes y equipo de maquinado para producir sus propios diseños. En ese entonces conoció a Lee De Forest, el padre de los tubos de vacíos modernos, y era un gran contribuyente a la tecnología de los primeros generadores de frecuencia. Después de una ardua investigación, comenzó su éxito. Descubrió que al aplicar distintas frecuencias, él podía matar microorganismos, probando que su teoría era correcta. Era primordial para él observar los microorganismos vivos y aplicar las radiofrecuencias para poder ver en vivo el efecto de las frecuencias. Los podía ver morir. Los efectos de la resonancia de las frecuencias específicas para cada organismo tuvieron éxito. Las desmaterializó. Logró desmaterializarlas sin causar daño al tejido. El Dr. Rife dedicó un par de semanas para encontrar frecuencias. Y el doctor no fueron 2 semanas. Dedicó 30 años para buscar las específicas frecuencias de resonancia para cada específico organismo. No solo era el microscopio óptico más poderoso jamás fabricado hasta el momento, sino también era el más versátil. Una de las características más atractivas fue que, en contraste con el microscopio eléctrico, el microscopio universal no mata la muestra en observación, permitiendo la observación de muestras vivas en todas las circunstancias. También construyó una boca especial debajo del escenario a través de la cual dirigía un poderoso monocromático rayo de su lámpara patentada en varias declinaciones del rayo refractado y polarizado. Los cuerpos normalmente invisibles se harían visibles y tenían un color peculiar hacia estructura o composición química. Todos los elementos ópticos de este microscopio estaban hechos de bloque de cristal de cuarzo, que permite el paso de los rayos ultravioleta. Por este medio, el Dr. Rife reveló que los virus y las bacterias tienen un rango natural de refracción a varios ambientes de luz. Esto sugirió que los organismos podían clasificarse, si no es que especificar, por su índice de refracción en el plasma de Riesling bajo el microscopio universal. Básicamente, el microscopio universal no solo podía ver el virus, sino también podía ver los colores que emitían, y cada vez que veía un color específico, podía aproximar la frecuencia de resonancia del objeto que se estaba observando. El Dr. Rife fue el primer científico que aisló y fotografió el virus de la tuberculosis, al igual que muchos otros. Inclusive,
Eventualmente logró aislar un virus específico de cáncer, lo cual era posible porque pudo ver un color rojo púrpura distintivo que emanaba del virus. Y una vez que pudo identificar los virus de distintas enfermedades, ya solo le quedaba una cosa por averiguar: cómo destruirlos. El Dr. Rife descubrió que cada microbio y cada virus tenían una frecuencia particular a la que eran vulnerables, la tasa oscilatoria mortal, un término que actualmente se utiliza. Después de su descubrimiento, probaría la eliminación de bacterias y virus en sus animales de laboratorio, mediante el uso de frecuencias electromagnéticas. Y sus experimentos fueron un éxito. Realizó pruebas de su nuevo método de curación utilizando la tasa oscilatoria mortal en humanos. Y los experimentos de curación en humanos fueron un éxito. Esto obviamente le dio al Dr. Rife gran fama entre la comunidad científica, y en junio de 1931 una revista de divulgación científica a nivel nacional anunciaría los descubrimientos del Dr. Royal Raymond Rife y sus eficientes tratamientos. Muchos artículos se escribirían sobre sus descubrimientos. Médicos de todos los estados viajarían a California para verificar sus resultados. Y los médicos de todo el país descubrieron que los experimentos del Dr. Rife eran efectivos. En 1931, el Dr. Milbank Johnson invitó a 40 médicos para honrar el trabajo del Dr. Royal Raymond Rife y declarar el fin de todas las enfermedades. El Dr. Milbank Johnson, no conforme con organizar la cena para el Dr. Rife y darle todos los honores, haría algo más para él. Haría posible el experimento que pondría a prueba todos los años de trabajo de investigación del Dr. Rife. El Dr. Milbank Johnson sabía lo que significaba el trabajo del Dr. Royal Raymond Rife. Sabía que sus experimentos podían cambiar al mundo. No más malignas enfermedades, no más virus incurables. El Dr. Royal Raymond Rife perdió a su hermano a su infancia por una enfermedad. A los 8 meses de nacido perdió a su madre por una enfermedad. No más, nada de eso. En 1934, un grupo de médicos liderado por el Dr. Milbank Johnson de Pasadena, California, en un experimento patrocinado por la Universidad de California, trajo a 16 pacientes con cáncer de un hospital de San Diego y los colocó en departamentos donde fueron observados y tratados con frecuencias electromagnéticas recomendadas por el Dr. Rife. En solo 3 meses, 14 de los 16 pacientes fueron declarados libres de cáncer. Los otros 2 requirieron un mes de tratamiento para curarse por completo. Después de este monumental éxito, el Dr. Rife hizo la siguiente declaración: con el tratamiento de instrumentos de frecuencia, no se destruye el tejido, no se siente dolor, no se oye ningún ruido y no se nota ninguna sensación. Un tubo se enciende y en 3 minutos después se completa el tratamiento. El virus o la bacteria se destruye y el cuerpo se recupera naturalmente del efecto tóxico del virus o la bacteria. Varias enfermedades pueden tratarse simultáneamente. Después de este histórico resultado, el Dr. Rife era la superestrella de la comunidad científica. Para 1937, estableció una empresa con varios colegas llamada Bean Ray.
se fabricaron 14 de sus máquinas. ¿Y qué pasó? El único cáncer que no pudo eliminar fue el cáncer de la codicia. Después del éxito de las máquinas de Rife, el director de la Asociación Médica, Morris Fishbein, envió inmediatamente a sus abogados para comprar los derechos exclusivos de esta tecnología. Rife rechazó la oferta. Sobornaron a un socio de Rife para que lo demandara. Esa demanda fue el principio del fin de las máquinas Rife. Rife era un científico y no un abogado. Su mundo y sus estrategias no estaban en las leyes. Su enemigo eran los virus, las bacterias y los parásitos. Bueno, los otros. Este valiente cazador de microbios no se había preparado para pelear contra depredadores ambiciosos. No sabía cómo combatir poderosas firmas de poderosos hombres, con poderosas influencias políticas corruptas. La demanda del asociado lo llevó a la quiebra. Aunque ganó el caso, su empresa Beam-Ray quebró. Morris Fishbein se dio a la tarea de atacar las máquinas de Rife y cualquier investigación científica. Los médicos que anteriormente habían apoyado a Rife de repente callaron y le dieron la espalda. Uno de los socios de Rife repentinamente se retiró después de recibir $250,000 en su cuenta bancaria. Otros médicos recibieron grandes subvenciones, apoyos del gobierno para mantener la boca cerrada y volver a prescribir productos farmacéuticos. Las principales revistas médicas, financiadas principalmente por las grandes farmacéuticas, se negaron a volver a escribir sobre el trabajo del Dr. Royal Raymond Rife, sobre sus investigaciones, sobre sus aparatos y sobre sus teorías. Y no suficiente con toda esa persecución orquestada por Fishbein, asaltaron también su laboratorio, llevándose sus fotografías, y piezas de sus microscopios fueron robadas y destruidas. En cuanto a Rife, su fama desapareció. Acabaron con su empresa, su dinero, su tecnología y ocultaron sus descubrimientos. Lo único que ganó el Dr. Royal Raymond Rife fue un espacio oculto en un rincón de la bóveda secreta.